Vamos a iniciar esta sesión, primero que todo, dándoles una felicitación a todos los aprendices que de una u otra forma, igual que nosotros los instructores, estamos llevando la transición de Territorium a Sayuna. Sé que es difícil, sé que es complicado cambiar o ver el ambiente de otra forma, pero si lo vemos y lo traslado a esta tecnología, pues pónganse en ustedes en ese espacio tridimensional de ver cómo una base de datos y una plataforma que corre bajo cierto tipo de lenguaje, con cierta información bastante grande, por cierto, que es una plataforma de educación, pues todos los parámetros que conlleva para que nosotros estemos visualizándola hoy. Ha sido complicado, no ha sido fácil para todos. Y obviamente para las personas que están inmersas en el proceso también ha sido muy difícil, pues porque es retomar un camino, obviamente, no desde cero, pero es retomar un camino, un cierto punto, y empezar a llenar información. Y en el transcurso de esa información estamos trabajando todos, y en el transcurso de ese trabajo de todos estamos evaluando. En ese transcurso también estamos ingresando. Entonces, la plataforma va a tener todo el año, va a generar muchos espacios de cambio, que se pueda mejorar el proceso y en el que pues obviamente todos podamos tener un, un escenario en el que nos podamos mover tanto instructores como aprendices y mm, aplicar a los roles en los cuales cada uno estamos. Entonces, pues la actividad que hoy nos atañe para ustedes es una actividad que es muy interesante porque mm, lleva a un término de conocimiento lo que nosotros denominamos la usabilidad, las nociones y reglas de la usabilidad y la accesibilidad en aplicaciones. En que la usabilidad enmarca el que el usuario pueda entrar de forma práctica, eficaz, innovadora, rápida, que pueda interactuar con ese desarrollo que nosotros estamos aplicando y que obviamente pues el impacto sea el menor y pues siempre les he dicho que a dónde llega esto, a que el cliente está satisfecho y nosotros los usuarios que son los que interactuamos con ese desarrollo, pues obviamente sintamos que se sienten agradados y se sienten inmersos en algo que ellos querían a petición y por eso el cliente los llevaba a nosotros. Siempre los llevo a ese momento pues, para que ustedes lo tengan presente como desarrolladores, ¿vale? Mm, Entonces, pues esa actividad habla de elementos importantes. Voy aquí a presentar un momentico la guía de aprendizaje para que veamos qué dice la actividad. ¿Qué dice la actividad? Pues obviamente el material de aprendizaje es muy importante que ustedes lo lean, sobre todo en los componentes donde se habla del diseño de aplicaciones web. ¿Qué queremos con esta actividad? Aquí estamos mirándolo desde lo teórico, que es muy importante que ustedes lo tengan presente, sepan el concepto, porque a la hora de estar en su desarrollo o en su diseño, pues obviamente saben para dónde van y cómo van a ejecutar las acciones, ¿cierto? Entonces, me habla de que debemos conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad, describir cada una de las reglas que están inmersas en esos dos componentes, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web y describir las características tipo de cada aplicación. Eh, la actividad pues muestra que se deben entregar documentos, se deben entregar diagramas. Desde el punto de vista metódico y práctico es interesante llevarlo hacia los diagramas para que ustedes sepan ubicarse dentro de ese desarrollo y ese diseño, cuáles son las secuencias que se deben llevar. Por eso los diagramas son tan importantes. Entonces, eso es un trabajo escrito donde se impacte desde su conocimiento cuáles son las nociones y reglas de usabilidad, accesibilidad
en aplicaciones web. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad. Es un trabajo escrito, no es nada del otro mundo, pero vuelvo y les digo el término usabilidad. Y en un video de 4 minutos que les voy a mostrar al final, está de forma, creo que ni siquiera cuando yo estuve en la universidad lo vi tan claro como lo vi yo en ese video. Entonces, pero vamos a hablar un poquito en 4 slides, 4 o 5 slides de qué es el escenario de usabilidad. Permítame un segundo. Creo que ya lo están viendo. Entonces, como les decía, hay componentes que debemos tener en cuenta y que debemos ser muy elocuentes con lo que nosotros vamos a determinar. Y la grafiquita que está ahí es muy clara. Yo estoy haciendo un desarrollo, ¿cierto? Yo estoy haciendo una aplicación. Entonces, yo quiero determinar qué es lo que esa persona que se sienta en el computador quiere visualizar. Entonces, voy a la navegabilidad, la estructura web, la estructura de la información, la coherencia, la consistencia, la gestión de los formularios, los diseños responsables, la gestión de enlaces y esa gestión de nomenclaturas, ahí por lo que Fabi pero es gestión de nomenclaturas, hace que nosotros dentro de la usabilidad, pues digamos, mostremos un diseño consistente y elocuente con lo que necesita mi cliente. Entonces, ¿qué es la usabilidad? Es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios, mire que siempre se recalca los usuarios, puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva. La mejor forma de crear un sitio web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, diseñado para el usuario y por el usuario. Ese diseño debe estar centrado en la creatividad y en la originalidad. Obviamente eso todos nosotros como desarrolladores y ustedes estoy seguro que lo tienen, ¿cierto? Entonces, desde esa creatividad, desde esa innovación que nosotros queremos imponer, desde esa impronta, pues vamos a hacer que esa aplicación mejore la usabilidad en la web. ¿Por qué la importancia de la usabilidad? Pues es un recurso muy importante para diferentes aspectos, la educación, el empleo, el gobierno, el comercio, la sanidad, el entretenimiento, bueno, muchas cosas. Pero yo me detengo en el gobierno. Resulta que en las empresas del Estado se utiliza algo, y sobre todo en las entidades territoriales, algo que es el gobierno digital. Esa gobernanza digital es tan importante que los entes territoriales se han visto abocados a tener personas especializadas o con el criterio de conocimiento para que desde la usabilidad en sus páginas web sepan por dónde involucrar eh, momentos en los cuales se va a interactuar con el usuario. Me explico. Si yo necesito sacar o pagar mi recibo predial vía web, pues necesito tener una pasarela de pago que está dentro de la alcaldía. Eso tiene unos criterios y unos parámetros. Pero para mejorar la usabilidad desde la gobernanza digital, esos parámetros están descritos. Existe un qué, un cómo y cuándo, donde están ubicados esas pasarelas de pago, esos certificados que se puedan generar, esas rutas donde yo puedo encontrar un documento, están descritos. Entonces, la usabilidad dentro de esa gobernanza digital es fundamental. ¿Listo? Además, pues, como allí lo dice, es muy importante que sea accesible para proporcionar un acceso equitativo de igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Recuerden que aquí también estamos pensando en esas personitas, ¿cierto? Y que entonces existen licencias como JAWS, son TECs, que son las que ayudan a ampliar las pantallas para que nosotros podamos, si tenemos una discapacidad, ver de alguna forma lo que estamos, con el equipo que estamos interactuando, ver la información que allí sale, ¿cierto? Eso ya lo vimos en una clase anterior en cuanto a lo que nosotros pretendemos desde nuestro desarrollo. Una página web accesible puede ayudar a personas con discapacidad. La web ofrece a aquellas personas con discapacidad una oportunidad de acceder a la información e interactuar.
Otra consideración importante para las empresas es que la accesibilidad es requisito establecido en algunos casos por el gobierno. Obviamente, aquí en Colombia tenemos esas leyes descritas para que las personas con discapacidad puedan acceder a ello. Entonces, es usable y es accesible. ¿Listo? Separemos los temas. La usabilidad es la forma en que yo voy a diseñar mi sitio web, ¿cierto? O mi desarrollo y que sea interactivo y sea un ambiente que motive al usuario a hacerlo. Pero también, aparte de ser usable, debe ser accesible para que todos lo puedan hacer o puedan acceder, perdón. ¿Listo? Entonces, dentro de esa usabilidad, pues existen eh, unas conclusiones que son importantes. La usabilidad es reconocida actualmente como un atributo de alta calidad de software, ganando en dos parámetros necesarios, el rendimiento y la robustez. De esa manera, pues hay muchos programas académicos que se enfocan en la usabilidad y ha surgido y ha tenido un auge, como les acabo de contar ahorita, desde la gobernanza digital, pero en empresas consultoras, el criterio de usabilidad. Y obviamente esas firmas lo que están haciendo son mejorando sus servicios, innovando los mismos para ser más productivos, para ser más competitivos. La usabilidad también involucra un proceso interactivo, que significa que no se deben dejar las pruebas hasta tener un diseño final, sino que sería imposible desde todo punto de vista, si lo dejo al final y me toca hacer un recorrido hacia atrás, diversificar y mirar cuáles son los inconvenientes que se han presentado. Es mejor ejecutar pruebas o pequeñas pruebas dentro de esa usabilidad y a su vez revisar el diseño de cada una. ¿Por qué? Porque en algún momento también se los he contado, y es que tenemos unos indicadores que me generan alarmas o alertas dentro de ese diseño de mi software que me hace involucrar algo tan importante como son los imprevistos dentro de un proyecto de desarrollo de software en este caso. ¿Listo? El diseño interactivo es la mejor forma de incrementar la calidad de experiencia del usuario. Cuantas más versiones y interfaces sean probadas con los usuarios, pues esta mejor será y elevará su rendimiento. La usabilidad es una condición necesaria para sobrevivir en el caso de los sitios web, en particular los que hacen referencia al e-commerce, porque si este sitio no logra establecer claramente lo que la compañía ofrece o lo que el usuario requiere, pues se presenta información difícil de leer o entender para el usuario. Recuerden que nosotros, cuando estamos involucrando eh, nuestros elementos en el desarrollo, pues estamos empezando en pro del usuario. Y la primera línea de nosotros para poder encontrar soluciones al mismo es que este no se nos abandone el sitio o diga, esto no me gusta, entonces me salgo porque no lo entiendo. No. Y ahorita en el video que les voy a mostrar me van a entender de qué les estoy hablando. Las aplicaciones web tienen varias ventajas sobre las aplicaciones tradicionales. Una de ellas es compatibilidad. Las aplicaciones web utilizan navegador cliente como interfaz de usuario. El lenguaje HTML garantiza la compatibilidad con distintas plataformas. Lo hace más interactivo, más dinámico, ¿cierto? Su interfaz gráfica, pues obviamente es mejor. La accesibilidad es la que caracteriza los productos digitales y entre los productos digitales y permite que usuarios con alguna discapacidad puedan acceder. Obviamente, pues como se los mencionaba ahorita, esto está dirigido a personas con discapacidades visuales o autosensibilidad o otras condiciones de salud, ¿cierto? Desde el punto de vista cognitivo. Y eso, pues, lo que promueve es desde esas personas discapacitadas, con ese tipo de discapacidades, promueve a que no incrementen el alfabetismo. No solamente el alfabeto es el que tiene los 5 sentidos. Alguno de ustedes tiene algún familiar que le falta algún sentido, que sufre alguna enfermedad, me entenderá y sabe de lo que yo le estoy hablando. Diferencias que también habla en la actividad a realizar entre usabilidad y accesibilidad web. Si bien es cierto que ambos conceptos buscan que los usuarios tengan una mejor experiencia al navegar por un sitio web, hay un par de distinciones
claras entre ambos. Mientras que la usabilidad busca mejorar la experiencia del visitante, la accesibilidad web incorpora acciones para romper las barreras que enfrentan ciertos grupos de usuarios para que puedan acceder a la información que se necesita. Por un lado, la accesibilidad se encarga de que un sitio web cuente con todo lo necesario para ser flexible y manejable para todos. Y por otro lado, la usabilidad permite que esas cualidades sean atractivas, rápidas y fáciles de alcanzar. Innovadoras, diferentes, ¿cierto? Pero todo rápidas. En la era de la información como estamos hoy, donde todo viaja a una velocidad increíble y donde la inmediatez es lo que ha hecho que las empresas, sobre todo servicios, vuelvan más competitivas, pues este tipo de cosas son importantes. Es importante también resaltar que hay una correlación en este tipo de términos, puesto que una no puede existir sin la otra. Un diseño web es accesible para personas con discapacidad que tiene que ser usable. De lo contrario, no cumpliría su función o su misión. Las dos van interrelacionadas. Las dos van de la mano, ¿sí? Los principios fundamentales, y eso deben ustedes tenerlo muy en claro, de la accesibilidad web. La perceptibilidad, y aquí se enfatiza la necesidad de que el contenido web sea perceptible a los usuarios. ¿Qué significa perceptible? Pues que la sensación que me genera apenas yo como usuario interactúe con ese desarrollo sea lo más afable posible. Que de una yo me sepa ubicar dentro de lo que estoy necesitando o el requerimiento que como usuario yo quería o quiero, ¿sí? Entonces, eso hace que sea perceptible y que yo lo que necesite lo encuentro lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, allí es donde nosotros encontramos ya alternativas para la accesibilidad que son importantes. Los programas de voz, tiene alguna persona con discapacidad visual, etiquetas con botones y otros componentes. La operabilidad indica que los usuarios pueden operar o manejar la experiencia digital a su gusto. Son digamos que a hoy, menos los avances automáticos en un blog o el pase automático de diapositivas en una presentación. ¿Por qué? Porque es que la idea es que el usuario decida cuánto tiempo invertirá en cada contenido. La usabilidad también controla el contenido y obviamente aquí es donde nosotros necesitamos ser más didácticos, ¿cierto? Que cuente con animaciones o destellos de luz para que cuando sea operable estas personas con lesiones cerebrales, por ejemplo, como lo dice en la presentación, encuentren un impacto a través de un destello de luz, por ejemplo. Que que tengan comprensión. Aquí la comprensión sí es importante para todos, pues transmite la necesidad de que un texto sea legible y claro. Los contenidos deben tener una disposición y una estructura que resulten intuitivas para todas las personas, ¿sí? Y la robustez indica que los productos virtuales que hoy se está generando tanto contenido deben funcionar en distintos tipos de dispositivos y navegadores. Hacer como, y de esta manera, pues obviamente, cuando encontramos esa solución, pues debemos también ir de la mano con que sean compatibles con herramientas de apoyo para los usuarios. Cuando nosotros como desarrolladores le generamos alternativas a esa persona que está interactuando y que encuentra una herramienta de ayuda, en el caso de que encuentre algún inconveniente en el proceso que está realizando, pues obviamente nosotros estamos agregando valor, estamos siendo diferentes, estamos generando un factor diferencial como desarrolladores, ¿vale? Uno de los, y aquí pues termino esta presentación para mostrarles el video. Uno de los elementos necesarios que ustedes deben tener en cuenta como desarrolladores es, y ahí lo menciona, cómo desarrollar y hacerlo de manera diferente a la percepción. O sea, cómo yo, a través de un desarrollo, logro cautivar al usuario con la necesidad que requiere. ¿Sí? Los desarrolladores de juegos logran eso. ¿En qué sentido? En la percepción que tienen a través de los juegos y lo que motiva a las personas, y ahí los involucro a todos, niños, viejos, jóvenes, adolescentes, ¿no? Bueno, a todo el mundo. Pero algo nos llama la atención,
Y esos factores diferenciales en los juegos, sea que la línea del videojuego sea la misma, pero en unos convoque más que en otros, es lo que hace que sea más perceptible y sea más amigable al ojo de ese jugador. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar de la mano y saber para dónde van. O sea, donde estén ustedes es primero llenarse del ambiente, de lo que requiera el usuario, ¿cierto? Que ustedes sientan ese tipo de escenarios y de reflexiones en cuanto a las necesidades del usuario y las pueden ustedes trasladar en el desarrollo. Eso pasa y seguro que funciona. Y pues por último, les voy a mostrar, el video no dura mucho, pero de lo que les he dicho aquí, ustedes presten mucha atención a estos 4 minutos donde se me habla de la usabilidad y me van a entender mucho más eh, para dónde vamos. Entonces, dame un segundo aquí, dame un segundo. Profe, no tiene audio. ¿No tiene audio? No, profe, no tiene nada de audio. Ok, vamos a mirar entonces. ¿Qué es la usabilidad? ¿Y ahorita sí? Sí, señor. Ok, listo. Gracias. ¿Qué es la usabilidad? La usabilidad es la propiedad por la que una web resulta fácil de usar, es eficiente y aporta una experiencia satisfactoria al usuario. Al hablar de usabilidad es necesario poner siempre el foco en el usuario. Debemos conocer su psicología, sus destrezas y qué busca hacer en nuestra web. Un diseño usable hace que el usuario valore positivamente la web, permanezca más tiempo en ella y vuelva a visitarla. Jakob Nielsen, el principal teórico de este campo, establece 10 principios fundamentales para hacer una página user-friendly. Visibilidad del estado del sistema. El usuario debe estar informado en todo momento de lo que pasa en la web. Para ello contamos con elementos como breadcrumbs, indicadores de progreso, ventanas de confirmación y alerta de errores. Relación entre el sistema y el mundo real. Debemos conectar con el usuario hablándole en un lenguaje que entienda y presentando la información de manera lógica, clara y accesible. Por ejemplo, no es lo mismo plantear una web para niños que para ejecutivos. Control y libertad del usuario. Siempre debemos tener en cuenta que los usuarios cometen errores y que hemos de darles la posibilidad de solucionarlo. Por ejemplo, ofreciendo la opción Volver a deshacer, la posibilidad de eliminar artículos de un carrito de la compra o el botón Cancelar. La solución a los errores además debe ofrecerse de manera clara, sencilla y rápida para que el usuario no se sienta frustrado. Consistencia y estándares. Un sitio web contiene un universo propio coherente a lo largo de todas las páginas que ayuda al usuario a navegar entre ellas.
Para esto es necesario que el tomo, la estructura, la línea gráfica y la organización de la información sean las mismas en toda la web. Además, es recomendable usar las convenciones en el lenguaje de la web que todos entendemos. Por ejemplo, el color verde significa aceptar, mientras que el rojo indica cancelar. El icono de una papelera sirve para eliminar algo y una flecha hacia la derecha, seguir o ir a la siguiente página. Este lenguaje está preestablecido y aunque no da margen para la originalidad, es fundamental para ofrecer una navegación cómoda. Prevenir errores. Como ya hemos comentado, los usuarios cometen errores y además de ofrecer soluciones, es importante hacer un trabajo de prevención de ellos. En un diseño usable se previenen los errores más comunes que se detectan en la fase de diseño y testeo. Algunas estrategias para evitar errores son las funciones de autocompletar, la comprobación de los campos de formulario y los menús desplegables. Reconocer antes que recordar. En una web usable, el usuario debe navegar de manera intuitiva y reconocer con facilidad su estructura y funcionamiento. Para conseguir esto es necesario que los elementos de navegación estén siempre en el mismo lugar, que los iconos y recorridos estén claros y, por supuesto, que la información esté organizada según una estructura lógica en un orden de arriba a abajo e izquierda a derecha. Flexibilidad y eficacia de uso. Una web usable se adapta al tipo de usuario que la visita, ya sea alguien que entra por primera vez o alguien que la visita con frecuencia. Para los primeros hay que establecer una clara organización del menú, elementos de orientación visibles, ventanas de ayuda y mensajes de confirmación. Para los usuarios veteranos es importante integrar atajos o aceleradores, opciones avanzadas e incluso elementos personalizados. Diseño estético y minimalista. Tanto a nivel de diseño como de contenidos debe aplicarse siempre el principio de la simplicidad. Por eso, el diseñador debe tener siempre presentes los siguientes principios. Poner solo lo imprescindible. Crear una interfaz limpia, sencilla y estética que facilite la navegación y minimice el tiempo de carga. Eliminar todo lo que no aporte algo al objetivo final y revisar continuamente los contenidos. Ayudar al usuario a reconocer y solucionar sus errores. Cuando sucede un error es importante informar al usuario sobre lo que ha sucedido y sobre cómo puede solucionarlo con un lenguaje claro y simple. Documentación y ayuda. Hemos hablado ampliamente sobre cómo guiar al usuario, evitar los errores más comunes y ayudarle a solucionar otros. Aún así, es fundamental aportar una documentación extra que complete todos los detalles sobre nuestra web, en forma de manual de uso, tour inicial o apartado de preguntas frecuentes. El proceso de crear una web usable no es una ciencia exacta, por lo que es fundamental hacer pruebas de funcionamiento con usuarios y comprobar lo que efectivamente funciona y lo que no. Durante el proceso se realizan varios tests de manera que se hacen los ajustes necesarios a medida que el trabajo avanza. A la hora de realizar un test es muy importante establecer los objetivos de cada prueba, ya que en función de la fase de desarrollo del proyecto, querremos observar el comportamiento del usuario o la capacidad de la web, entre otros aspectos. Realizar el test con usuarios reales que no conozcan el proyecto previamente. No dar pistas al usuario, ya que si queremos conseguir que nuestra web sea totalmente funcional y usable, el usuario debería poder valerse por sí mismo para alcanzar su objetivo. Entonces, como lo ven, intuitivo, perceptible, ¿sí? Eso están ustedes. A hoy, mucho lo que existe en el mundo del desarrollo, de la creación de contenidos, de desarrollos web, ¿sí? Donde esto ha roto paradigmas, ¿sí? Pero todavía se encuentra uno con cosas, pues, que... Un ejemplo sencillo son los cajeros electrónicos. Los cajeros electrónicos no son intuitivos, deberían de serlo. Vos vas desesperado por sacar dinero y entonces para sacar 100.000 pesos te pueden dar 30.000 vueltas. Listo, logró decir que los va a sacar otras 30.000 para poder sacar la tarjeta. ¿Sí? Entonces, increíble, pero es un ejemplo muy claro acerca de que sea intuitivo y perceptivo. Listo. Entonces, pues, vuelvo y repito, la actividad es muy fácil en cuanto a ustedes desplegar en un documento escrito cuáles son las reglas de usabilidad y accesibilidad, describir cada una de las reglas, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web y describir las características de cada aplicación. Lo pueden hacer de forma secuencial con una gráfica, ¿sí? O un diagrama, o lo pueden hacer a través de documento o, como he visto en otros cursos que estamos también adelantando en estas tecnologías,
la fusión de los dos y es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda o inquietud para que pues la dejemos aquí plasmada y si no, pues terminar nuestra sesión y darles a ustedes infinitas gracias por estar hoy aquí a las 6 de la tarde. Regularmente la sesión, yo sobre todo las hago a las 7 de la noche, pero había algo, iba a dar alta a las 7, el compañero no pudo, entonces bueno, alteró las cosas, pero me gusta, es muy ordenado y obviamente llevar una secuencia como buen ingeniero lógica de lo que yo hago. Entonces, ¿tienen alguna duda? Buenas noches, Luis Hola, Fernando. Quería preguntarle, ¿hasta cuándo hay plazo para subir esta evidencia? Porque pues digamos que se dice que el 28 cierran la aplicación, pero que hasta el 8 es como el plazo, no sé. Eso no me Pues ha quedado mira, claro. lo de los plazos, digamos que con lo que está pasando en la plataforma y lo compartimos en Mir y yo, el tema no hay que ser laxos con él. O sea, es imposible con tantos cambios que están dando la plataforma y con lo que está sucediendo y con todos ambientándonos en cómo yo la envío, de qué forma la envío. Bueno, entonces, créeme que en ese sentido no importa. Vamos Ok. ya hasta mayo 5, mayo 8, pero yo pues, y es más, en una reunión que tenemos el viernes de instructores, lo voy a tratar porque no podemos, digamos, que enmarcar al aprendiz en que es tal fecha, 5 de mayo, por ejemplo, y que se termine la actividad cuando hemos tenido grandísimos inconvenientes que gracias a Dios ya se han ido solucionando en un gran porcentaje, pero pues esa migración no ha sido fácil y nunca lo será. Entonces, los tiempos se han corrido. Entonces, si los tiempos se han corrido, créeme que lo que aparezca en el cronograma no va a ser así tan sencillo. Por eso te digo que hay que ser laxos con eso, entonces no te preocupes. Y a través de un anuncio, UMIR como vocero les envía el tema de las actividades para que estén tranquilos en cuanto al día calendario del envío de las mismas, ¿vale? Ok, bueno, porque es que también tenemos problema ahí para volver a enviarlas. Sí, sí, Las tranquila, o evidencias. sea, yo todos lo conocemos y entonces aquí se trata de ayudarnos entre todos. Bueno, ok, perfecto. Gracias, Bueno, Felipe. listo. Eh, Gracias. Felipe, sí, no, mira, te voy a contar. Felipe deja algo aquí en el chat y es, yo estoy ingresando a la plataforma y me parece que no estoy inscrito en ningún curso. Pues, ¿cómo te parece que yo tengo 8 cursos, ¿cierto? Todos de tecnología, de análisis, de desarrollo. No me aparece uno, imagínate. Y eso es tema de migración. Pero sí hay una línea de soporte para que tú pidas la ayuda necesaria, ¿cierto? Y es que cuando tú entras a Sayuna, al lado izquierdo encuentras un menú y dice soporte en línea. Entonces ahí tú puedes ingresar. Es más, yo comparto pantalla, por aquí lo tengo abierto. Míralo. Al lado izquierdo, soporte en línea. Entonces, de una vez, comunícate allí para que puedas de una vez solucionar el tema. Nosotros tenemos otro canal que es para instructores que nos dan, pues obviamente se crea el caso primero que todo y llegamos a la solución. ¿Ahí se pueden subir todos los casos? En De, ese... aquí sí, tú puedes soportar Ok, y reportar tu caso, claro que sí. ok, Y ok. nosotros como instructores tenemos otra ruta, pero pues los invito a que ingresen a cada uno de estos enlaces, ¿sí? Ingresen, otra vez ambientémonos, otra vez dar la vuelta. Los que ya conocen Blackboard y pasamos a Territorium, sabe de lo que estoy hablando, entonces es otro volver a empezar. ¿Cuál es la diferencia de ese volver a empezar? Pues que este desarrollo es Sena exclusivamente y no de un operador, una plataforma extraño en el sentido de que pues hay que pagarle unos costos, bla, bla, pero pues esto es mundo Sena. Entonces aquí pues nos ayudamos entre todos. ¿Listo? Leonardo. Sí, profe, pues es que no entendí muy bien sobre esta actividad en lo que esencialmente se tiene que hacer. Se tiene que hacer un documento en la explicación de esta fase de maquetación de interfaz gráfica en HTML, pero no, la verdad no lo entendí muy bien. Listo. Vuelvo y repito.
no sé si estuviste al inicio donde hablé de que había que desarrollar en la actividad, no sé si estuviste allí. Hay que generar un documento donde se hable acerca de la usabilidad, ¿sí? Donde desarrolles y hagas por escrito los conocimientos de usabilidad, a definir por escrito cuáles son las características, cómo se interrelaciona, cuáles son las diferencias, y a través de eso generar un documento escrito. Y ese es el que me envías. Ah, ok, profe. No es otra cosa, no es otra cosa. Sí, aquí, Listo, como les gracias. digo, es desde lo teórico pasado a lo práctico. Si lo han visto, yo digamos que en la parte gerencial de proyectos, de documentación, de todo eso, la voy llevando yo, y Omir ya trata ya y se va en sí al desarrollo y a las herramientas para que los vayan ustedes interactuando con la aplicación de los conceptos, ¿sí? Entonces, Lucero, esta es la actividad 48. Sí, es que me parece que lo de maquetación es lo de la 47. Entonces, para que haya como la claridad allí Ya, por lo que decías con de el la pregunta. compañero, sí, correcto. Sí, 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 sí. La nuestra, la que estamos viendo es la 48. Sí. Y la 47, pues ya la estructura como tal, pues a la Ujú. maquetación, que es la que expone o expuso mi compañero Emir, no sé si ya lo hizo, creo que sí. Sí, hace rato y estamos así como colgados. Bueno, no, listo. Estamos- Le repito, a ustedes mil gracias porque la verdad han tenido, o sea, que presenten, a mí es la tercera vez que me sucede esto en la historia del SENA, y antes era más difícil las herramientas para encontrar, no era tan dinámico hoy. eh, se hace un poquito más afable y más dinámico el tema, pero sigue siendo igual de difícil. Entonces, Felipe me dice que el soporte técnico no funciona. Pues mira, entonces escribe a mi correo específicamente qué es lo que te sucede, o si es pues que no te aparece, qué ficha no te aparece, porque es esta la que no te aparece. Entonces, pues todos me conocen correo, si no, pues aquí se los dejo, y yo pues traslado el caso, sobre todo pues el viernes que tenemos reunión de instructores. ¿Listo, Felipe? Listo. Entonces, pues, aprendices queridos, hoy les digo un feliz resto de noche muy chévere con sus familias, descansen, y pues bueno, de aquí en más es resolver las actividades. Ya saben, pues los canales que nosotros tenemos ahora para las preguntas, y si no, pues para hacerlo más fácil a través del correo que les acabo de dejar. Entonces, un abrazo para todos y una feliz noche. Que la pasen bien. Igualmente, profe, feliz noche. Un abrazo. Gracias, profe.